Buenos días, bienvenidos a todos y a todas esta mañana, 1 de octubre del 2020, hoy que es Día del Arquitecto. Felicidades a todos y a todas quienes nos dedicamos a esta hermosa profesión. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados a esta transmisión en vivo. Nos acompaña la maestra Victoria Ruiz Rodríguez, directora del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad Cuauhtémoc. Maestra, buenos días. Buenos días, muchas felicidades a todos los arquitectos hoy en su día. Muchas gracias. También nos acompaña el arquitecto Luis Fernando Núñez, compañero y docente de aquí de la Universidad Cuauhtémoc. Maestro, buenos días. Gracias, Luis Ángel. Bienvenidos todos. Felicidades. Gracias, Viviano. Bienvenido. Gracias, maestro. Y nos acompaña también el arquitecto Viviano Villarreal Buerón, que nos compartirá la ponencia el día de hoy titulada El concepto en arquitectura. Arquitecto Viviano, buenos días, bienvenido a la Universidad Cuauhtémoc. Buenos días, muchas gracias por sus invitaciones. Es un honor estar con ustedes el día de hoy, en el Día del Arquitecto, y felicidades a todos los arquitectos y arquitectas. Muchas gracias, arquitecto. Mi nombre es Luis González. Invitamos a todos a los que nos ven en esta transmisión en vivo a que dejen sus preguntas a través del chat. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de la ponencia de nuestro invitado. A continuación, voy a compartir la semblanza de el arquitecto Viviano Villarreal Buerón. Él es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en diseño, teoría y pedagogía de SCI Arc en Los Ángeles, donde se tituló con honores y su tesis fue premiada como la mejor tesis de posgrado. Previo a establecer su despacho, Villarreal Buerón trabajó del 2009 al 2015 con el despacho de Rem Koolhaas, el OMA, desde sus oficinas en Hong Kong. En el año 2015, con oficinas en México y Hong Kong, Villarreal Buerón establece el despacho de diseño Mass Operations, un despacho joven y visionario que entiende la arquitectura como una serie de operaciones aplicadas sobre masa que generan arquitectura. Entre sus proyectos destacados se encuentra el corporativo Farmacias del Ahorro en Monterrey, el edificio Barcode Tulum y el Loft para Artista en Hong Kong. Villarreal Buerón es catedrático, habiendo impartido clases en Hong Kong University y USJ de Macao en Asia. Actualmente es profesor de arquitectura en la Universidad de Monterrey y en la UDEM y la Cátedra Más Autónoma de Nuevo León. Es miembro también de la Academia Nacional de Arquitectura, así como el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Una vez más, arquitecto, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por compartirnos esta ponencia sobre el concepto en arquitectura. Adelante, arquitecto. Bien, muchas gracias, Luis. Bien, entonces aquí deben de poder ver una pantalla rosa que dice PowerPoint aquí, ¿correcto? Bien, comenzamos entonces. Bueno, de nuevo para reiterar mi agradecimiento por la invitación a todo el equipo que me invitó y que ayudó a hacer esta ponencia posible, a Víctor Flores por su invitación y a Luis por organizar todo esto tras bambalinas, ¿no? Y el equipo con el que está trabajando Luis, Sofía, Daniela, Jorge y todos los de producción. La verdad es que bastante elaborado la producción detrás de esto, entonces los felicito por el trabajo que están haciendo para los alumnos. Y espero poder visitar su campus en una fecha cercana, ¿no? Bien, como se mencionó, el título de esta charla es El concepto arquitectónico y va a ser una charla un poquito mezclada porque a mí me gusta pensar que todos nuestros proyectos tienen un concepto porque para nosotros es muy importante eso. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo fui aprendiendo yo sobre esta idea de conceptualizar arquitectura y cómo hay unos pequeños trucos quizá para entender este término del concepto en arquitectura a través de mi educación como manera de intro, pero también ya enfocada en nuestros proyectos. Y va a haber una parte central en la presentación donde hablamos específicamente sobre qué es esto del concepto. Bien, como se mencionó, mi nombre es Viviano Villarreal y yo tengo un despacho que se llama Mass Operations.
que empieza en Hong Kong y en algún momento tenía oficinas en Hong Kong y en México en un tiempo y ahora está 100% plantada en México por el momento. A manera de introducción les quiero platicar un poco de mí como estudiante. Yo soy, si bien mi maestría, como lo mencionó Luis, es en SciArc, yo soy egresado del TEC de Monterrey. Yo me gradué por ahí en el 2008 y tuve la fortuna de tener contacto con todos estos personajes, desde mis maestros, que lo vemos aquí arriba, hasta mis jefes, antes de graduarme. Roberto Romero y Silverio Sierra, aquí en Monterrey, hasta Miguel Roldán y Agustín Landa, Miguel Roldán en Barcelona, Agustín Landa acá en Monterrey, y mis ex jefes, Felipe Asadi en Chile, Bjarne Mastenbroek en Ámsterdam, etcétera. Entonces, todo esto fue parte de mi aprendizaje en mi carrera, entre viajes, programas de estudio y programas de pasantías al exterior. Entonces, aquí vemos, bueno, a Miguel Roldán en Barcelona, las casas de Felipe Asadi en Chile, Agustín Landa, que fue un gran mentor, y esta última pasantía que fue en Ámsterdam, la cual marcó mucho mi carrera, y ahorita veamos por qué, pero les quiero presentar un par de proyectos de aquí a nivel conceptualización. Esta casa aquí, que no lo voy a presentar, quizá ustedes la hayan visto en esta serie nueva que salió hace poco de Netflix, de las casas más impresionantes del mundo. Bueno, me tocó participar en los dibujos del proyecto de esta casa que está en las montañas suizas. Pero les quiero platicar un poquito la experiencia de este proyecto. Este proyecto está en Aarhus, en Dinamarca, y aquí el concurso que era convocado por el gobierno planteaba este plan maestro para este complejo de edificios residenciales. El terreno era el antiguo puerto de Aarhus. Aarhus es la segunda ciudad más importante de Dinamarca, y lo que pasaba es que se había construido un puerto nuevo, por lo tanto que había que reutilizar el puerto viejo, y se proponía el gobierno hacer edificios residenciales. Problema con el plan maestro del gobierno que nos mandaba como parte de la información para el concurso es que si hacíamos estos bloques en L, como marca aquí el plan del gobierno, nada más las fachadas en azul, aquí iluminadas, son las que tenían vistas al mar. Y se nos hacía un despropósito estar frente al mar y no poder ver el mar. Aparte, en Dinamarca, la vista al mar también quiere decir que tienes entradas de sol y luz. Soy luz, calor. En Dinamarca, una cosa muy importante para los temas energéticos y el confort de las viviendas. Entonces nosotros propusimos esto, picos y valles, lo cual se ve muy radical, pero la base de este concepto es muy sencillo. Si tú tienes un pico, logras vistas por arriba de los otros edificios. Entonces, enfrente de un pico tienes que poner un valle para que no se tape. Aquí estamos hace ya 12 años. Este soy yo en las oficinas de Zebra en Dinamarca, en Aarhus, días antes de entregar el concurso. Y el proyecto fue exitoso y ganó. Y eso a mí me ayudó a entender que una idea, por más radical que tenga su apariencia, si está basada en una razón muy congruente, muy, digamos, muy bien fundamentada, va a ser un proyecto exitoso. Aquí tengo un pequeño video que les quiero mostrar de este proyecto. Bien, el video es muy largo, pero no se los quiero mostrar todo para poder seguir con la presentación. Sin embargo, recalcar de nuevo que una idea, por más que su estética resultante sea radical, si la idea detrás de fondo es congruente, va a ser un buen proyecto. Y ese fue más o menos un resumen de mi pasantía en Holanda en el 2008, hace ya 12 años. Y después de eso regreso a México y me gradúo. Y creo que los años han pasado del momento de mi graduación. Entonces, en ese momento decido poner yo mi propio despacho en el 2008. Y no sé si alguien de aquí que está conmigo recuerde qué sucedió el verano del 2008, que fue cuando fue mi graduación. ¿Alguien recuerda el verano del 2008? Bueno, lo que sucedió es esto.
I have talked to the heads of almost every single one of these firms in the last 72 hours, and he has no idea what it's like out there. None! And Bill Poole has no idea what it's like out there. My people have been in this game for 25 years, and they are losing their jobs, and these firms are going to go out of business, and he's nuts. They're nuts. They know nothing. Bien, ahorita vivimos desafortunadamente un momento donde la gente grita en la tele, pero en esas épocas no era común ver una cosa así. Y este señor es un señor que es famoso en Estados Unidos por predecir movimientos financieros de Estados Unidos y del mundo. Y lo que estaba anunciando aquí era básicamente que el mundo financiero estaba colapsando en 2008. Y esa es la época en la que yo he decidido graduarme y empezar un despacho de arquitectura. Y esto es lo que sucedió en el verano del 2008. El peso estaba a 10 pesos contra el dólar, por dólar. Y en los siguientes 6 meses se fue a 15, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a pensar también que pues nunca es el mejor momento o nunca aparenta ser el mejor momento para empezar un emprendimiento. La tasa de desempleo estaba por ahí del 3.5 y se eleva en los siguientes 6 meses a 5.5. Y bien, ahí comienzo a hacer mis primeros proyectos, remodelaciones, extensiones de casas, fachadas nuevas, y lo que me doy cuenta es que el tipo de cliente el cual me estaba buscando, me buscaba porque era recién graduado y económico. No le interesaba mi portafolio de haber trabajado en Holanda y en Chile con estudios en Barcelona. Simplemente era una persona recomendada y económica. Entonces contacté a mi ex jefe de Holanda y le pedí una carta de recomendación para hacer mi maestría. Eso en el 2008. Y él me dice, oye, yo ya no soy socio de acá, ahora voy a ser socio de OMA. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo a Hong Kong, a las nuevas oficinas de OMA? Y así es como yo llego a Hong Kong y pasaría 5 años trabajando con OMA desde las oficinas de Hong Kong. Ahora, aquí es un pequeño intro y les voy a mostrar un proyecto de OMA a nivel conceptual. Pero para quienes no conozcan, porque supongo que aquí tenemos estudiantes desde el primer hasta el último año, ¿quién es Rem Koolhaas o qué es OMA? No es la Oficina Mexicana de Aeropuertos, porque siempre me preguntan. Rem Koolhaas es un arquitecto, yo creo que los más reconocidos de las últimas décadas. Premio Pritzker, ha sido nombrado por la revista Time como las 100 personas más influyentes, que claro, cada año tiene que sacar 100 personas nuevas influyentes, pero bueno, es yo creo que uno de los arquitectos más importantes del mundo. Estos son los proyectos más reconocidos, aunque para mí, en mi carrera, yo conocí a Rem y a OMA a través de sus casas de los 80s y 90s. Pero si aún así batallan, bueno, les puedo pasar un par de capítulos de Los Simpsons, donde sale el mismo edificio de la sede de televisión china en Beijing, o el episodio donde se van en un crucero y está aquí el lado nerdy del barco, donde está Rem haciendo arquitectura de Legos, ¿no? Pero ya hablando de una manera un poco más seria, la oficina de OMA es una institución verdaderamente porque se dedica no nada más a generar arquitectura, sino a hablar y publicar la arquitectura. Este es uno de los compendios más importantes de OMA, es SMLXL, que cuando yo me mudé de México a Hong Kong, es tan grande y pesado el libro que la señorita me quería forzar en el aeropuerto a documentarlo y no lo podía llevar conmigo encima. Decía que porque si había turbulencia se podía volver un arma letal, ¿no? Esta es una publicación de Metrópolis que marca toda la gente que ha salido de OMA. Es decir, que trabajaron en OMA y salieron. Ven, por ejemplo, a Saja, ven a MBRDB, Foreign Office Architects, Bjarke Ingels, anda por acá, Rex, Fernando Romero, un mexicano, ¿no? Entonces, habla de la escuela que es OMA. De los proyectos que me tocó participar en diseño, que fueron varios, el principal es que fue la Ópera de Taipei. Fue un concurso que convocó el gobierno de la ciudad de Taipei, donde en el terreno había un mercado, estos se le llaman night markets. El mercado típico es el que se cree de donde salió todo este tema de COVID en el que estamos ahora. Bueno, eso se tiene animales vivos, no, pero aquí puedes comprar desde ropa, ir a jugar en maquinitas y lo principal es comer y está abierto 24 horas. Se nos decía a nosotros un despropósito quitar el mercado para poner un teatro, una ópera. Entonces planeamos para que todo el edificio flotara. Pero cuando visitamos el sitio, que normalmente como arquitectos visitamos un sitio y está vacío, aquí visitamos un sitio que está lleno, pero lo vamos a vaciar, ¿no? Y Rem se emocionó mucho cuando vimos esto, porque la ópera pedía el siguiente programa, 3 teatros. Podíamos hacer 3 edificios separados o los podíamos juntar, pero cada teatro tenía su cantidad de sillas y sus especificaciones. Cuando Rem vio esto, que es una comida típica asiática que se encuentra en muchas partes desde China, en el norte, hasta el sureste asiático, se le llama hot pot,
Dice Rem, aquí son 3 ingredientes cocinados en la misma cacerola. Y eso es nuestro proyecto. Son 3 teatros cocinados en un solo edificio. Ese fue, otra vez, el concepto. Y me encantaría que si alguien puede ir anotando cuántas veces digo concepto en esta presentación, ¿no? Y como me gustaría padre tener una alarmita ahí, ¡ting! Concepto. El concepto de este edificio es precisamente eso, lo mismo que el hotpot. 3 teatros conectados a un cubo que le llamamos el cubo de vidrio mágico, el cual la orientación permite entonces generar un escenario de 100 metros de largo. O sea, aquí vemos el edificio en corte, donde los 3 teatros, si quitamos los muros divisorios, se puede hacer un escenario de 100 metros de largo. ¿Por qué eso es interesante? Porque normalmente los directores de arte y de teatro están innovando tanto en cómo son sus representaciones que los edificios ya no les alcanza. Entonces, las obras de teatro más interesantes normalmente se hacen en hangares o al exterior porque simplemente los teatros no pueden acomodar ese tipo de representaciones. Aquí vemos un corte precisamente de eso de la maqueta, ¿no? Bien, así de radical como suena la idea de juntar 3 teatros y mover los muros para que puedan funcionar independientemente y al mismo tiempo también en conjunto como un escenario de 100 metros de largo, el concurso ganó y se construyó el proyecto. Todavía no se inaugura, yo creo que le faltará unos 6 meses más. Yo dejo a Noma más o menos al final de la estructura de este proyecto. Pero yo estuve encargado de las fachadas de este edificio y las fachadas son muy interesantes porque son muy complejas y todo el mundo en el equipo tiene una opinión de la fachada. Entonces, recuerdo uno de los momentos más bonitos que tuve en OMA, fue que estábamos en la junta con REM y nos decía, oigan, esto y esto y esto es como en Casa de Música. Casa de Música es el proyecto que está aquí arriba de OMA. Entonces, constantemente estaba referenciando Casa de Música y en algún momento nos preguntan nosotros el equipo, que éramos 6, todos de la edad 25 o 29, ¿quién ha ido a Casa de Música? Y nosotros nos quedamos viendo que pues, no hemos ido. Entonces, las siguientes semanas de Hong Kong nos llevó a todo el equipo a un tour personal de Casa de Música. Y nos llevó, ahora sí que tras bambalinas, a ver cada esquina del proyecto. Subiendo y bajando por los elevadores de servicio. Como yo estaba encargado de fachadas, yo conseguí meterme entre las dobles fachadas de cristal corrugado. Estamos en el lobby, donde él agarró mis planos y me dijo, ¿entiendes tú el concepto de Casa de Música? Y no le contesté y rápidamente me lo dibujó y este sketch lo tengo aquí montado en mi oficina. Y este era el tipo de documentos que intercambiábamos en la oficina, que le mandábamos faxes a REM y sobre nuestros faxes él comunicaba los avances del proyecto y cómo quería que avanzara. Aquí vemos unas maquetas donde estábamos decidiendo cómo iba a ser la panelización de la fachada de aluminio. Bien, aquí es la última semana en la que yo estuve en OMA, la inauguración de la estructura, siendo Asia, siendo Taipei, hay mucho tema de incienso, se ponen aquí unos pollos y unas naranjas y demás, y se inaugura, esa viga va firmada por todo el equipo político, es un edificio público, sus pernitos de oro se encapsulan y se dan a todas las oficinas de los políticos, y ahí está el proyecto hace unos 3 meses más o menos, en proceso. Bien, aquí les acabo de mostrar 2 proyectos en los cuales yo participé como, digamos, estudiante y recién graduado de 0 a 5 años de experiencia, que tienen 2 fundamentos conceptuales muy fuertes. Hablamos que en el de Aarhus, el proyecto de Iceberg, es todo el tema de generar vistas hacia el mar. Y en el proyecto de Taipei Performing Arts Center es todo el tema de generar un escenario nuevo, una tipología de escenario nuevo. Quiero hacer un paréntesis filosófico aquí para poder pasar ahora sí al concepto en alguno de nuestros proyectos de la oficina. Quisiera saber sobre los estudiantes que tenemos aquí, si alguien tiene alguna idea para ustedes qué es la arquitectura. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, prenden su micrófono? No hay preguntas incorrectas. Digo, respuestas incorrectas, perdón. Bueno, quizá a lo mejor no, pero vamos a ver. Es el arte de crear espacios. El arte de crear espacios. El arte de generar espacios. La arquitectura para mí es el arte de crear espacios. La arquitectura creo que es el arte de crear espacios creativamente e intuitivamente.
Bien, ese video aparecen varios arquitectos de Monterrey, varios son amigos míos, y les voy a decir, muchachos, la verdad es que nadie sabe qué es la arquitectura. Y les voy a contar un pequeño secreto, que no es secreto, lo que pasa es que nadie se fija en la historia. Y la realidad es, el motivo por el cual no sabemos qué es la arquitectura y qué es un arquitecto, es un tema filosófico que ocurrió por ahí de la época de la Florencia renacentista en Italia. Aquí vemos a Cosimo de Medici y su nieto o sobrino, no recuerdo, Lorenzo de Medici, y en blanco y negro una representación ahí del arquitecto Alberti. Alberti trabajaba mucho para los Medici. Cosimo de Medici, que era el patriarca de la familia en estas épocas, tenía un cenáculo, que era, es decir, se juntaba con sus amigos a cenar y hablaban de filosofía, de política, de poesía y de arte. Y le comenta Alberti a los Medici que precisamente el trabajo del arquitecto, que en ese entonces el arquitecto era relegado a lo que se le llamaban los gremios artesanales, háblese como artesanía, no como artistas, donde estaban la gente que ponía piedras, la gente que labraba la piedra, que hacía carpinterías, artesanos. Alberti decía es que el arquitecto debe ser considerado más como un hombre culto, más allá que un artesano. Debe ser un arquitecto que está ilustrado en las artes, en la escultura, en la pintura, ¿sí? En filosofía, en política, en ingeniería de militar, como lo hablaba Vitruvio. Entonces, se dedican entonces a crear la academia, la primera academia de arquitectura, que era la Academia de Arquitectura y Artes de Florencia, donde la arquitectura se impartía como un arte integral con pintura y con escultura y con filosofía. Y desde ese entonces ya nadie puede definir si eres ingeniero o arquitecto y dónde está la línea entre funcionalidad y arte. Entonces es imposible definirlo porque es un tema filosófico, es como definir la belleza. El arte de crear espacios es una frase que presenta algunos problemas a mi parecer porque se puede malinterpretar. Esta frase no quiere decir que la arquitectura es un arte y no quiere decir que los arquitectos sean artistas. Esta frase habla que el proceso de crear arquitectura es un arte. El proceso, no el producto final y no el personaje. Entonces, pensando por eso, si proclamamos que la arquitectura como sustantivo o el proceso del arquitecto es un arte, se nos olvida su función, ¿sí? Ahora, yo supongo que todos ustedes conocen qué es este icono de aquí, ¿no? Es un tenedor. ¿Qué pasa con este tenedor? No funcionaría, ¿verdad? O sea, tú no podrías agarrar, digamos, pasta con ese tenedor, ¿no? O quizá si le hacemos esto al tenedor, tampoco funcionaría, ¿no? Deja de funcionar. Lo que sucede es que cuando le quitamos a algo la función, se vuelve arte, ¿sí? Estas son piezas de arte, de diseño industrial. Por ejemplo, esta no funciona, se vuelve una escultura. Les puedo mostrar 1000 ejemplos. Cuando le quitamos a algo la función, se vuelve el arte. Por lo tanto, cuando consideramos algo arte, se nos olvida la función. Este auto, al convertirse en una pieza clásica para preservar, su función ya no es relevante. Se vuelve una escultura. Por eso hay que encapsularla. Ya no sirve, ya no nos importa si nos puede llevar de punto A a punto B. Entonces, Viviano, a ver, si la arquitectura no es un arte en verbo, y si la arquitectura no es un arte en sustantivo, ¿qué es la arquitectura, no? Bueno, a mí me gusta mucho la línea de Alberto Campo Baeza, que nos dice que la arquitectura es una idea construida. Una idea. Y en el campo de las ideas, hay buenas ideas, malas ideas y falta de ideas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una idea. Buena o mala, lo podemos discutir. Claramente aquí vemos una falta de idea. Y me podrán decir, no, es que es nada más un lado del edificio, una fachada nada más. No. Aquí, ¿cuál fue la idea? ¿Qué estaban diciendo los arquitectos la noche antes de la entrega del conceptual, cuando estaban diseñando esta caja de concreto? Aquí está Banksy, un artista de graffiti muy conocido por todo el mundo inglés, que nos está recordando que tenemos que echarle más ganas, ¿no? Los arquitectos, ¿sí? A generar espacios, con ideas, con propuestas. El concepto es la idea detrás del proyecto. El concepto es esta idea que genera la arquitectura.
y hay que tener buenos conceptos. Se pueden debatir si un concepto es bueno o malo. El problema es cuando no existe un concepto. La arquitectura conceptual es un experimento, porque necesitamos siempre estar generando, para avanzar la profesión, conceptos nuevos. No nos podemos quedar en el mismo concepto siempre, si no nos estancamos. Y por lo mismo, como es un experimento, puede haber experimentos que resulten en temas que no funcionan o en errores. Sin embargo, es un experimento y corremos ese riesgo. Pero también corremos el riesgo de lograr una cosa nueva, genial, ¿no? Entonces nos damos el permiso de equivocarnos al experimentar. No hay malos experimentos, ¿sí? Hay experimentos mal planteados, pero el experimento en sí no puede ser malo. Bien. Habiendo pasado ese como momento filosófico del concepto y hablando de los Medici y demás, quiero ahora volver un poquito a la realidad y plantearles el inicio de mi despacho, ¿no? Y cómo comienza. Si recuerdan, yo estaba trabajando para OMA del 2009 al 2015, estos 5 años, desde Hong Kong. Entonces, me planteo yo empezar mi oficina como una oficina remota que tiene pie al mismo tiempo en Hong Kong que en México, en Monterrey. Y la única manera de hacer eso era viajando. Y a mis clientes de Hong Kong les decía, no te preocupes, yo aquí estoy siempre. Y a mis clientes de México les decía, no te preocupes, yo aquí estoy siempre también, ¿no? Y yo me la pasaba de los dos lados. El vuelo de Dallas a Hong Kong son casi 15 horas, es pesadísimo. Y ese primer año de la oficina 2015-2016, donde yo decidí invertir en mis viajes para conseguir proyectos, viajé 150,000 kilómetros. Donde hubiera un proyecto, ahí estaba tratando de pepenarlo, ¿no? En el sur de México, en Monterrey, en la India, en Hong Kong, ida y vuelta, ¿no? Inclusive un mes me tocó ir y volver 2 veces. Y poco a poco se fueron manifestando los proyectos. Aquí vemos algunas imágenes de proyectos que no les voy a mostrar hoy porque no hay suficiente tiempo, de interiores en Hong Kong, y poco a poco fueron saliendo los proyectos de arquitectura en México. Esto es por la zona. En Hong Kong hay una densidad increíble, hay muy pocos terrenos vacíos, hay mucho interiorismo, y en México tenemos mucho más espacio y había un boom económico en esos entonces, ¿no? En el 2015. Entonces ahí vemos la Stair House, el complejo residencial en la Ciudad del Carmen, el edificio Barcode en Tulum y nuestro corporativo para Farmacia del Oro acá en Monterrey. El despacho se llama Mass Operations y entre mis colegas arquitectos mexicanos, muchos me dicen, ¿por qué te llamas en inglés? Los de gente de Monterrey son unos pochos, todo es en inglés. Les digo, pues le puedo haber puesto en chino, pero pues yo estaba en Hong Kong, tenía que ser en inglés. Hong Kong sigue siendo el idioma oficial, inglés. Y no nos llamamos Piso 13 o Arquiplan o una cosa así, nos llamamos Mass Operations porque habla del concepto en cómo trabajamos. Para mí, el arquitecto lo único que tiene como herramienta es manipular el material. Y el material es masa, es materia, son átomos. Y tratamos de explicar todos los proyectos a manera de una lista de pasos o secuencias o operaciones que al aplicarse sobre la arquitectura, sobre la masa, generan arquitectura. Entonces por eso nos llamamos Mass Operations, ¿no? Para mí la arquitectura debe ser pragmática y funcional. Hablando de los diseños que les enseñé, el tenedor y demás, que al quitar la función se vuelve arte y es infuncional, y resolver problemas. Siempre tratamos de buscar cuál es el problema en la obra. Y si no hay ningún problema que resolver, generar oportunidades nuevas. Les voy a mostrar 5 proyectos de manera rápida de la oficina para pasar al tema de preguntas y respuestas, porque a mí me encanta. De hecho, lo que más me gusta de esto es conocer alumnos y ahorita pues presencial no se puede, pero escuchar sus preguntas y respuestas, sus preguntas sobre nuestro trabajo y sobre sus inquietudes. Entonces, perdón, ahí es una alarma en mi calendario. Sí les pido, por favor, que vayan preparando sus preguntas. Los primeros 3 proyectos de los 5 que les voy a mostrar hoy son 3 concursos, que es importantísimo ir generando la habilidad de participar en concursos, desarrollar las intuiciones necesarias para identificar qué es lo más importante que se requiere hacer este proyecto y cómo presentarlo en un esfuerzo rápido como repentina, porque eso te va haciendo con cada proyecto un mejor arquitecto en identificar los problemas a resolver o las posibles oportunidades para generar algo, ¿no?
El primer proyecto es el Parque Ciudadano aquí en Monterrey, que nos propusimos este concepto. Ding, 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 concepto, ¿no? Otra vez. Y muchos de estos conceptos nos planteamos como preguntas, que son como especie de retos o como el enunciado tesis de un ensayo, ¿no? ¿Cómo podemos respetar, organizar y proteger un parque con un solo elemento? Esa era la idea. La idea, el concepto detrás del proyecto. Les cuento un poco la historia. Este es el terreno. Estamos prácticamente en el centro de Monterrey. Acá está la macroplaza de Monterrey y estos son los edificios de los juzgados. Y el gobierno se planteaba en este terreno un poco olvidadón hacer un edificio de estacionamiento. Eso convocó que una serie de organizaciones ciudadanas hicieran plantones, se pusieran ahí a acampar y dijeran, aquí no se va a construir un solo edificio y no van a tumbar ningún árbol. Que fue increíble, o sea, estaban a 0 grados las personas ahí acampando. Entonces, ahí un par de políticos convocaron un concurso de diseño que suele suceder muy pocas veces, siempre son licitaciones de construcción, no de diseño. Y convocaron este concurso del Parque Ciudadano, así le llamaron. Entonces, nosotros nos metimos a este concurso y dijimos, bueno, si se llama el Parque Ciudadano, lo primero que hay que hacer es entrevistar a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué quieren ustedes de este parque? Entonces ahí Gustavo nos decía un lugar donde nos podamos sentar. Don Juan nos decía, oye, pues está muy olvidado, parece un terreno. Pues digo, pues sí, es que ahorita es un terreno, se va a hacer un parque. Entonces, no, pues que esté bien iluminado en las noches, algo de agua como estilo fuente para que esté fresco el espacio. Aquí Armando nos dijo, oye, yo tengo una bomba para la fuente del parque, yo se la regalo. Entonces había muy buena energía detrás de este proyecto. Y aquí es como aplicamos nuestro concepto. Metemos una valla, y esta valla es una valla verde, al lindero del terreno. Y el mismo proceso de apretarle y meter esta valla nos genera los espacios del diferente programa del proyecto. A la vez, esa valla que metimos, decidimos hacerla gruesa. Y en el grosor es donde metemos la vegetación. ¿Por qué? Porque este terreno, como vimos, tenía muchos árboles y bajo la sombra de los árboles no va a crecer ningún pasto. Entonces decidimos poner vegetación de jungla, que es la de sombra, dentro de esta valla y todo el resto arcilla, grava, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo de un parque no es construir el parque, el costo del parque es mantener el parque. Y si tienes arcilla no tienes que regarla, ¿no? Después había un camino que rompía todo y este camino ya estaba ahí marcado. Nosotros no lo diseñamos. La gente que trabaja y vive por ahí, todos los días cruzaba el parque por esta manera, entonces ya estaba marcado el camino, nosotros nomás lo hicimos en concreto, ¿no? Aquí vemos cómo se distribuye el programa entre cultural, adultos y niños. Hicimos una pequeña conexión entre niños y adultos, ¿no? Entonces mantenemos como una serie de operaciones, todo árbol existente. Organizamos todo con un solo elemento, mantenemos el área jardinada solamente dentro de ese elemento y generamos un camino peatonal. Aquí vemos cómo en la parte cultural, que fue un programa que nos inventamos nosotros, aprovechamos el desnivel del terreno para generar estos como taburetes, que a la vez se puede dar un performance, pero esos taburetes que se iluminan de noche pueden ser patrocinados por personas privadas o por industria, digamos, no sé, cualquier compañía que quiere donar dinero a este proyecto del parque, puede poner su nombre. Vemos los juegos infantiles que parecen más escultura que juegos infantiles. El área de adultos con unas mesas de ajedrez. Se ven las vallas detrás, todas llenas de enredaderas. El camino que atraviesa todo. Y bien, ahí vemos la serie de operaciones seguidas, ¿no? Y así es como queda el proyecto, todo iluminado de noche. El concurso quedamos como finalistas, pero no ganamos. Entonces hay una medallita por finalistas, pero bueno, esto de los concursos se pierden 10 por cada uno que se gana. El segundo concurso es el pabellón de Mextrópoli, que Mextrópoli convoca cada año. No sé si les ha tocado participar, se los recomiendo. Donde, de nuevo, nuestro concepto era cómo podemos conectar 2 plazas con 100,000 pesos. 100,000 pesos es lo que te da Mextrópoli para construir el pabellón. Entonces, cuando empezamos a analizar el proyecto, y aquí está Bellas Artes, esta es la Alameda en Ciudad de México, el terreno que te da Mextrópolis es esta calle peatonal, que tiene casi 2,500 metros. Y el tema es que cuando tú ves toda esta calle para desplantar un pabellón que cuesta 100,000 pesos, dices, oye, pues yo me puedo desplantar al centro, o acá, pues ¿dónde me desplanto, no? Y lo que vimos es que hay la oportunidad de conectar estas 2 plazas con un solo elemento.
Entonces ese elemento, en verdad ese pabellón se volvió una instalación y distribuimos estas 10 puertas de madera que tienen estas persianas hawaianas que quizás las han visto por ahí en carnicerías para mantener el aire frío dentro del local, que además escondían por debajo un tapete. Estos tapetes, cuando tú los pisas, tu movimiento lo almacena como energía eléctrica. Y a un lado había entonces una pantalla que te iba diciendo con las pisadas cuánta energía eléctrica se iba generando. Y lo vemos en corte. Mextrópoli te daba la cantidad de gente que había llegado el año pasado de aforo. Entonces sabíamos que iban a llegar aproximadamente 50,000 personas, 50,000 pisadas por 10 puertas. Sabíamos que íbamos a tener suficiente energía eléctrica para 6 casas de interés social por un año. Hicimos una de estas puertas un poquito más pequeña para que cupiera dentro del patio de nuestra oficina para comprobar el concepto, ¿no? De esto. Y claramente como niños nos pusimos a jugar con ella porque nos encantó. Y es el tema, lo llamamos atraviesa, porque si tú ves esta puerta, la quieres atravesar, y si tú ves estas puertas y atraviesas una, ves las otras 9 que siguen, vas a atravesar todas, y te hicimos ir de una plaza a otra sin que te dieras cuenta. Y al último, te topabas con esta pantalla y veías que tus pisadas habían generado electricidad suficiente para 6 casas de interés social. Hablando de los viajes, las láminas se compusieron cuando yo estaba en Vietnam. Aquí estábamos yo y mi equipo traduciendo eso. Entonces aquí vemos del hotel en Hoi An, el Palm Garden Resort, cómo se estaba armando el texto de las láminas, que siempre el texto es lo último que se pone en las láminas. De nuevo fuimos finalistas, pero de nuevo no ganamos. Entonces nos quedamos con la espinita de de Mextrópoli y queríamos ganar el pabellón de Mextrópoli. Y regresamos 2 años después, en la edición 21, con este pabellón. Se cayeron edificios. Creo que todos recordamos los hechos trágicos de ese septiembre. A mí me tocó estar, de hecho, presentando en Ciudad de México un proyecto y no había dormido la noche anterior. Entonces yo presento por ahí de las 10 de la mañana y regreso a un departamento ahí en Polanco a dormir el resto del día y a mí me despierta el sismo, ¿no? Y bajo corriendo y después tuve 6 horas en la calle en pijamas. La gente preguntándome por qué estás en pijamas, pues porque yo no dormí anoche porque soy arquitecto y estaba haciendo la presentación. Pero el tema es que yo pensaba que no había ninguna otra cosa más que hablar en este pabellón que el sismo. Y de hecho me tocó perder mi vuelo de regreso a Hong Kong en ese mes, en esa semana más bien, porque se cancelaban muchos de los vuelos, se movieron, y tuve que dar mi primera clase por videoconferencia, algo que al director de la Universidad de Macao no le encantó, pero claro que ahora todos lo estamos haciendo, ¿no? Entonces vemos cómo vamos evolucionando constantemente. El concepto aquí fue una escultura que recuerde y que eduque. Concepto. Entonces empezamos por este edificio, que yo creo que es uno de los edificios más icónicos de México, ciertamente la Ciudad de México, Bellas Artes, increíble, que ha aguantado todos los sismos que ha tenido la Ciudad de México. ¿Y qué hicimos? Lo rompimos. El proceso fue el siguiente. Agarramos este ícono que ha sobrevivido todo y que aparte es una hermosura y una joya. Lo hacemos en una maqueta tercera de 3D print. Lo pasamos a barro. Ese barro lo rompemos, como acaban de ver en ese video. Y esas piezas, esos escombros de la posible demolición de este edificio por un sismo, que es lo que supuestamente recreamos aquí, la escaneamos en tercera dimensión. Y esas piezas escaneadas, a manera de moronas, las tiramos sobre el Parque La Alameda y al caer las pixeleamos. Y ese pixeleo que le damos hace que pierda su identidad. Y al perder su identidad ya no reconoces que es un escombro, la ves ahora como una obra de arte. Y esa obra de arte se te presenta de esta manera. Y al tú confrontarte con esta obra de arte, que quizá te atrae o quizá la ves y no la pelas, pero si te das e investigas un poco de qué se trata, te das cuenta que es en verdad un escombro de un edificio derrumbado icónico de la Ciudad de México y te recuerda algo que tenemos que estar constantemente recordando, es que vivimos en una zona sísmica y que hay que estar preparados para un eventual sismo. Y la belleza también de esto es que esto es una obra de arte, ¿sí? Si su función es recordarte esto, esa es la pequeña función que tiene, pero el verdadero pabellón sucede cuando se acaba Mextrópoli, juntamos 2 de estas esculturas y entonces se genera un pabellón que se distribuye por toda la Ciudad de México, 5 pabellones, como puntos de información, donde aquí te educan
a cómo estar preparado para un sismo. Tener baterías, tener un celular separado, tener el plan de acción de dónde reunirse, una mochilita con temas esenciales, etc. Entonces, el verdadero pabellón era después, la segunda vida de la escultura. Es de uno de mis proyectos favoritos que hemos hecho en los 5 años de esta oficina y de mis maquetas favoritas que tenemos aquí guardadas, ¿no? Bien, y quiero concluir con últimos 2 proyectos que no son concursos y se salen de la escala de un pabellón, ¿no? Ya es arquitectura de una escala un poco más grande. Esta es la casa de la escalera, la Stair House, donde de una manera muy sencilla agarré el primer concepto del primer proyecto que le conocí a mi ex jefe Arrem, que es esta casa que es la Villa del Alba, donde entre otras cosas su consideración era que la casa flotara para lograr una vista de la Torre Eiffel, allá está París a lo lejos, ¿no? Dije, ¿cómo le podemos hacer entonces para que una casa aparente que flota? Sabíamos que no íbamos a lograr que una casa flotara, pero que tenga la apariencia de que te está flotando. Entonces partimos de un bloque, el cual le escarbamos una escalera y levantamos la segunda planta para así encontrar un mezanín. Y este es el producto obviamente final, y estuvieron, bueno, pues ¿qué ventaja tiene que mi casa flote, ¿no? Y la ventaja es que al tú levantar esa planta y aparentar que la casa flota, entra toda la luz natural a espacios que normalmente están súper oscuros durante el día. O sea, aquí vemos a Martha Stewart en su cocina con doble altura, con todas las entradas de luz, sin perder privacidad, sin tener que encender una luz. Además, dejamos toda la vista al jardín ininterrumpida sin columnas. Entonces aquí vemos 17 metros de puertas de vidrio que se abren al jardín para poder meter toda esa área verde a la casa. De tal manera que un terreno de 500 metros se siente mucho más grande de lo que verdaderamente es. Esto fue una hazaña estructural que no lo podemos haber hecho sin haber conocido a Stephen Melville, un ingeniero inglés, que nos ayudó a decirnos, Viviano, entre columna y columna de 17 metros lo que vas a hacer con tu losa es esto, ¿no? Entonces, usando los muros de la planta alta como vigas de piso a techo, más una armadura en conjunto, logramos hacer ese claro de 17 metros. Además, calculamos unas columnas que normalmente se usan como tuberías de gas, ¿sí? Súper esbeltas, pero súper gruesas, para que parecen como palillos que están sosteniendo esta gran caja negra arriba, ¿no? Aquí vemos el espectáculo de cuando se levanta la estructura. De hecho, los vecinos todos se pusieron en armas pensando que aquí iba a ser una plaza comercial. Entonces, porque nunca había visto una estructura de acero para una casa, tuvimos que poner una lona con el render para que entendieran que era una casa, evidentemente. Se empieza a ver aquí en los espacios de la sala con su doble altura. Este señor, por ejemplo, no es muy alto, pero pues nos puede dar una idea de los 6 metros de doble altura de esta sala. Empiezan los colados de los puentes. Ahí vemos la Sierra Madre atrás. Y bueno, los muros de concreto, que es una delicia verlos, y un estrés verlos ser desimbrados, porque si sale algo mal, ya no hay nada que puedas hacer, ¿no? Ahí va. El proceso de la obra. Vemos cómo empieza a generarse esta sala. El puente, al final como un remate visual, que le da escala. Los baños, su fachada. Por temas de la pandemia, la familia ya está viviendo ahí, pero estamos todavía con detalles interiores, como se puede ver. Entonces no son las fotos finales que les puedo mostrar todavía, pero aquí vemos cómo tiene un montón de cosas divertidas por toda la casa. Vemos varios pisos de vidrio que hablan de las masas interiores de la casa, las vistas que tenemos a todos lados, el mezanín. El mezanín, que durante el diseño de la familia le tenía la menor importancia posible, se ha vuelto el espacio más importante. Es comedor, es sala, es oficina, es todo el mezanín. Por la pandemia, porque se han tardado mucho las puertas de vidrio, tuvimos que cerrar, pero ahí va la sala. Y estaban en medio de mudanza, la familia cuando fue esta foto, ¿no? Vimos algunos de los espacios, ¿no? El recibidor, exterior, etc. Bien, y el último proyecto que les quiero mostrar, y cambiando un poco escala, es el Corporativo de Farmacias del Ahorro, aquí en Monterrey. Es la primera vez que la empresa de Farmacias del Ahorro decide generar un edificio para ellos nuevo. Hasta la fecha,
una empresa que para mí creo que es muy importante en México, siempre ha rentado sus oficinas, ¿no? Y cuando nos hablan, nos dicen, oigan, queremos nuestro nuevo edificio corporativo, una torre de oficinas. Y claro que como arquitectos, cuando te dicen una torre de oficinas, pues piensan en esto, ¿no? El Empire State o el Chrysler Building, un gran edificio. Pero cuando vimos su terreno, nos dimos cuenta que para un corporativo no funcionaba una torre. Porque tú quieres estar conectado con toda la gente que está trabajando ahí. No te quieres estar yendo del piso 3 al piso 15 todos los días y estar haciendo una cola de espera en el elevador. Y además, la forma del terreno iba a ocasionar que pudiéramos solamente hacer una torre que daba hacia el poniente. El poniente en Monterrey, puedes hacer un par de huevos en un sartén, o sea, es el calor infernal. Entonces no iba a funcionar la idea de una torre. Y aquí tengo un pequeño video donde les quiero mostrar el concepto. Que nuestro concepto que le vendimos a Farmacias del Ahorro fue no a elevadores, sí a escaleras. En un principio, cuando nos llega este proyecto a la oficina, nos llega como una torre de oficinas. Y claro que como arquitectos a todos nos gusta la idea de proyectar grandes edificios. Pero ya que tuvimos tiempo de analizar el proyecto y el sitio, nos dimos cuenta que hacer una torre de oficinas aquí sería un grave error, ya que lo único que estaríamos haciendo es proyectar una gran fachada hacia el sol del poniente de Monterrey. Además, este edificio de oficinas no es uno común y corriente donde hay muchos renteros, sino es un edificio donde hay un solo equipo trabajando en conjunto. Por lo tanto, analizamos las necesidades del cliente para este proyecto y encontramos que había 3 aspectos muy importantes que mantener. Uno es que todos los pisos estuvieran muy bien comunicados. El segundo es que creáramos espacios para hacer colaboración espontánea posible. Y tercero, era que en ningún momento un empleado preferiría tomar el elevador que subir escaleras para irse de un piso a otro. Entonces comenzamos con un volumen largo y bajo, el cual al levantarse se protege con una fachada de louver hacia el sol del poniente. Ese mismo volumen en planta lo abrimos desde su centro para así recibir toda la luz del norte, la cual es la mejor luz de trabajo. De tal manera, acabamos con un proyecto bajo, compacto, muy sustentable, muy bien comunicado, en el cual desde su primero hasta sus últimos de sus niveles lo podemos navegar por medio de escaleras. Y es ahí, en esas escaleras, donde se dan los momentos de colaboración espontánea. Bien, ahí vemos un poco el concepto, ¿no? De cómo se genera este edificio y cómo le decimos al cliente, no vas a tener una torre, vas a tener un edificio bajo y largo, bien conectado, donde todo el equipo va a preferir siempre tomar escaleras que elevadores y en esas escaleras se van a topar y se van a generar ideas nuevas, ¿no? Y va a haber ahí cosas espontáneas. Esta idea permea desde la calle, desde la banqueta, secuencias de escaleras, rampas, escaleras eléctricas, puentes internos, dobles alturas internas se conectan piso con piso, ¿no? Aquí vemos un par de imágenes de la maqueta, del concepto.
esta maqueta, que es mucho más grande que la del concepto, ya sobre el ejecutivo, que de hecho, no sé si es imposible hacer un mejor render que fotos de esta noche, de noche de esta maqueta. Y un poco el proceso de la construcción, la cimentación, tenemos 2 niveles de estacionamiento subterráneo y cómo se empieza a generar el proyecto, que tiene esta como forma de V, primero una ala y luego la otra la va alcanzando. Se empiezan a ver los puentes. Este fue el proceso de la... Este fue el proceso de la rampa con escalinata. Duró 24 horas el colado. Es una verdadera escultura al aire libre. Y va quedando así, ¿no? Vemos unas imágenes del interior, el quinto nivel que tiene este techo inclinado para poder visualizar. Si no hubiéramos cortado aquí la Huasteca, y las fotos nunca le hacen justicia porque cuando tú estás para ahí tienes la Huasteca enfrente de tu cara. Tiene una situación muy privilegiada porque al poniente tiene la Huasteca, si bien te pega el sol, nos protegemos con los louvers, pero al sur tiene la Sierra Madre, entonces las vistas de este edificio es increíble. Aquí arriba está en proceso el rooftop, ahorita está haciendo toda la jardinería. Es un jardín de 600 metros donde agarramos la flora, no, iba a decir flora y fauna, nada más la flora de la Huasteca, y nos la traemos aquí al techo. Ahí se ven los puentes que conectan el nivel cuarto y tercero. El basamento, el estacionamiento. Ahí se empieza a ver un poquito cómo va la jardinería arriba. Nuestro lobby, la secuencia de escaleras y escalinatas y escaleras eléctricas. Ya se va terminando la plaza norte, esta que se abre para recibir toda la luz del norte, que es la mejor del trabajo para el corporativo. Esta es la vista norte. Vemos cómo la escalinata ya queda con sus jardineras. La rampa entreverada entre las escaleras. Puedes ir ahí tú campechaneando cómo te quieres subir al edificio. Del lado sur tenemos una farmacia que abrió desde diciembre. Entonces la vista es de un camino peatonal. La esquina contra el consulado americano. Y cómo el edificio, en verdad, de cada diferente ángulo, esos son mis 45 minutos, de cada ángulo nos presenta una diferente cara, ¿no? Porque va respondiendo a su contexto y va respondiendo a su programa interior y a este concepto de que queremos escaleras, no elevadores. Y bien, aquí quiero terminar con el tema de arquitectura. Les recuerdo el tema de los viajes porque la conceptualización de este proyecto se dio en un ferry, en un barquito que iba de Hong Kong a Macao cuando yo daba clases en Macao, que fueron los alumnos que vieron ahí un poco tristes porque no llegué a la clase por el terremoto. Y recordarles que en estos momentos podemos generar arquitecturas de cualquier espacio, ¿no? Y darse el momento para generar arquitectura en cualquier espacio, aunque sea remoto. O sea, aquí vemos 5 proyectos con 5 conceptos. Desde el parque, un par de pabellones, una casa, hasta un edificio de 20,000 metros cuadrados para una compañía como Farmacias del Ahorro. Aquí concluiría normalmente la plática, pero si tengo 2 minutitos más, les quiero contar un poquito sobre Cátedra Más. ¿Tengo ahí 2 minutitos? Sí, adelante. Perfecto. Y quisiera también dejar tiempo para todas las preguntas que tengan ustedes, por favor. Les voy a platicar súper rápido de Cátedra Más porque es importante en la conversión del concepto. Cátedra Más es todas las clases que yo doy, ya sea con universidades o como talleres individuales. Ahorita soy catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también de la Universidad de Monterrey en la UDEM. Y Cátedra Más, para mí, es un espacio para pensar en arquitectura, darnos un espacio. Porque para mí, cuando hablábamos del arte de generar espacios, para mí la arquitectura es mucho más que eso. Es como vemos aquí, es luz, es sombra, es amor, es dolor, es historias, es historia de la arquitectura, es composiciones, materiales, es economía, es tecnología. O sea, hay un sinfín de temas que involucran en el proceso de generar arquitectura. Pero me quiero enfocar en historia. Porque para mí la arquitectura es el fallecimiento de Louis Kahn en un baño después de venir de la India a estar generando un proyecto, ¿no? Es una iglesia diseñada por un arquitecto donde la gente va a depositar sus emociones de nacimientos, de bautizos, demás. Un parque donde la gente usa a diario
para tener esparcimiento fuera de sus casas, ¿no? Todo esto es la arquitectura y todo esto son historias. Un edificio tiene que contar una historia y la historia es nada más la narración de la idea del proyecto. Y como hablamos, hay proyectos que tienen ideas, buenas y malas, hay proyectos que no tienen ideas, pero necesitamos poder contar la idea, narrar la idea. Entonces, en ese sentido, en mis clases de Cátedra Más, hacemos actividades como estas, historias a través de diagramas. Por ejemplo, con mis alumnos vemos películas muy complejas, como por ejemplo aquí 21 gramos, y hacemos diagramas de cosas que no entenderías simplemente nomás por ver la película. Aquí, por ejemplo, Ángela nos hace un diagrama de todas las acciones que tienen que ver con muerte o todas las palabras que tienen que ver con muerte durante toda la película. O en Amores Perros, David Navarro nos documenta todas las relaciones entre todos los personajes, humanos y perros, dentro de toda la película, e identifica 3 historias dentro de la película, ¿no? O en Babel, y si notan, estas 3 películas, las 3 son de Alejandro González Iñárritu. Daniela identifica que si tú haces la secuencia de personajes e historias a como es en tiempo real, se genera un diagrama de la Torre de Babel. Pero también a nivel de ciudad, hablamos de ciudades ficticias, por ejemplo, y aquí con mis alumnos de la Autónoma, visualizamos ciudades ficticias en películas para después poder generar especulaciones sobre ciudades reales. O sea, aquí está la axonometría de un espacio habitable, una ciudad, una nave espacial de Odisea en el espacio 2001, o bien la ciudad que nos presenta como Los Ángeles en los 80s en Blade Runner, la película de los 80s, pero Los Ángeles es el 2020, o inclusive libros. Aquí Irma leyó los textos de Platón sobre la Atlántida y genera esta axonometría de la Atlántida. Y a través de estos dibujos, los alumnos tienen que contar una historia, una narrativa, ¿sí? Aquí están los Juegos del Hambre, ¿sí? En una sola axonometría. Y la ciudad de Esmeralda, por ejemplo, en el Mago 2, ¿no? Entonces, me encantaría, si hubiera alguna oportunidad después con ustedes, impartir nuestros talleres. Algunos duran 2 semanas nada más. Estaría encantadísimo. Y de nuevo, les agradezco por esta invitación y este espacio para hablar con ustedes. Espero que tengan muchas preguntas. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Qué importante es el concepto, ¿no? La idea generadora del proyecto, le llamo yo, el alma, ¿no? de nuestros proyectos. Vamos a dar paso, arquitecto. Tenemos varias preguntas. Vamos a dar paso a esta charla, a esta sesión de preguntas y respuestas con el maestro Luis Fernando. Adelante, maestro. Gracias, Luis Ángel. Primero, Viviano, felicidades. No sabes cómo estamos agradecidos del cariño y el interés que le pusiste a esta plática. Y antes de hacerte algunas preguntas que nos están llegando de parte de los alumnos, quisiera recalcar ante ellos, ante nuestros alumnos, que no solo podemos aprender de tu arquitectura, no solo podemos apreciar la fundamentación teórica que tienes, la habilidad plástica, la incorporación de la tecnología, de las estructuras, sino que además podemos aprender por tu trayectoria, Viviano, porque el haber ido a SciArc, entre 25 y 28 años, el haberte animado a dejar México para irte a trabajar con OMA, con Red Bull-Has en China, el haber participado en un proyecto tan interesante como el de los 3 teatros, el de estar dispuesto a estar manteniendo activa una oficina allá y otra acá en Monterrey y en México, en otras partes del territorio nacional. Eso habla de un arquitecto muy comprometido, muy ambicioso, que así como en su arquitectura cree en las ideas y las vuelve construcciones reales, así tú visualizas un sueño profesional para ti y estás dispuesto a todos los sacrificios para lograrlo. También creo que alumnos y profesores podemos aprender de ti la idea del emprendimiento. Es decir, no esperar a que te caigan las oportunidades, sino crearlas tú mismo. Entonces, además del contenido de tu plática, creo que no era tu intención el que nos impresionara tu trayectoria profesional, pero lo estamos haciendo en el buen sentido del aprendizaje, Vivian. Así es que
déjame felicitarte especialmente a nombre de la comunidad aquí de la Universidad Cuauhtémoc, especialmente de arquitectura. Pero bueno, pues sí tenemos algunas preguntas, Viviano. Fíjate que bueno, el tema viene muy pertinente. Aquí en la universidad tenemos una metodología de diseño en la que el concepto, la generación del concepto es muy importante. Entonces, algunos alumnos están preguntando, nos están pidiendo que lo elabores un poquitín más, que lo desarrolles un poquitín más, aunque lo mostraste con textos y con imágenes, con croquis conceptuales muy claros, nos siguen preguntando si pudieras comentar un poquitín más acerca de 3 aspectos en el concepto. El primero es, bueno, ¿cómo lo elaboras? Es decir, ¿cómo lo generas? A lo mejor en el parque, cerca de la Macroplaza, vimos claramente que el concepto también se generaba a través de la consulta ciudadana. En el caso del Corporativo de Farmacia del Ahorro, también vimos que el concepto se generaba mucho por las condiciones ambientales, es decir, por la protección a un poniente muy duro allá. Pero quisiéramos que lo platicaras un poquitín más de cómo genera el concepto. Bueno, pero no solo eso, sino que también nos platicaras de cómo lo evalúas. Es decir, ¿cómo sabes cuando un concepto vale la pena o no? Un poquito como la referencia a Campo Baeza, bueno, hay ideas buenas, hay ideas malas y a veces no hay ideas. ¿Cómo evaluar una idea? ¿Cómo evaluar si una idea se convierte en una buena idea? Entonces, la manera como se genera el concepto, la manera como lo evalúas. Y otra pregunta, estoy juntando varias en este mismo tema. Después, ¿cómo lo presentas ante el cliente? Durante la plática vimos tu pasión, tu enamoramiento por la arquitectura y probablemente sea ese uno de los secretos que tú tienes para emocionar al cliente. Pero si fueras tan amable de elaborar un poquito, de desarrollar un poquito más estos tres episodios o estas 3 etapas del concepto, es decir, de su generación. Ya estuvimos viendo muchas fuentes de inspiración para generar ese concepto a través de tu obra. Pero quisiéramos que nos lo aclararas un poquitín más, si es posible. Después, ¿cómo lo evalúas tú internamente? ¿Cómo te das cuenta si es una buena idea? ¿Y cómo lo presentas ante tus clientes para emocionarlo y para convencerlo? Y además, asegurarte de que el cliente está tan emocionado como tú y que está dispuesto a invertir su dinero. ¿Qué nos podrías comentar acerca de estos tres momentos en el desarrollo del concepto, Viviano? Claro. Wow, Luis, primero que nada, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que esa es la pregunta mejor explicada y fundamentada que me han hecho en mi vida. Entonces voy a tratar de hacer comentarios a esos 3 aspectos. A mí me gusta hablar mucho y de repente divago, entonces espero que no me pierda. Quiero nada más hacer un comentario ahí que correctamente lo identificas. Me gusta siempre plantear un poco de la carrera porque creo que de la experiencia de cómo llego a ser arquitecto y a ir a Hong Kong y demás, porque aparte de que pienso que es bueno para los estudiantes ver las oportunidades que existen allá afuera y están disponibles para todos, es de que tú corras y las persigas, también porque de repente resulto yo como una persona difícil de entender porque desde no de llamarte Viviano, porque es un nombre no común, a decir por qué está en inglés tu despacho y por qué tienes un proyecto en Hong Kong. Entonces de repente como que yo siempre peco de sobrecontextualizar las cosas siempre, o sea, quiero que la gente entienda el contexto de todas las cosas, ¿no? Entonces, por eso viene ese lado. Y te agradezco también tus felicitaciones y tus comentarios. La clave de todo esto, y ahorita voy a meter el tema de las preguntas del concepto, y quiero recalcarlo, aquí tengo conmigo un tornillito que fue los premios que dimos como recién graduados en la universidad, como estilo de macanazos, y aquí el premio para Viviano que me dieron mis colegas es el más intenso, no sé si lo pesques a la cámara o no. Entonces, definitivamente tienen que ser unos intensos, devorar información arquitectónica. Cuando conozcan a alguien que sepa algo, sáquenle todo el jugo a esa persona. Cuando se interesen por algo, porque mi trabajo es resultado de mis intereses y de mis cuestionamientos, y como que
intuición que se va generando donde sale algo interesante. Entonces, ahí voy al tema del concepto. Como hablamos del concepto, son ideas. ¿Cuál es el proceso para pues, poder conceptualizar? Les puedo contar el mío, que como que he aprendido a manera de proceso por mis maestros como Agustín Landa, como mis maestros como jefes como Rem y Felipe Asadi y demás. Y lo que encontré es que hay una etapa de investigación donde imagínate que tú estás sentado en el piso y empiezas a generar estas barajitas como si estuvieras jugando solitario, y cada barajita representa un tema relacionado a algo en este proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Farmacias del Ahorro, un tema es, pues, ¿cuántos empleados van a estar trabajando ahí? Otro tema es cómo está el relacionamiento del terreno. Otro tema es, bueno, ¿dónde está ahorita operando Farmacias del Ahorro, por ejemplo? ¿Cómo está el tema de corporativos en el resto del mundo? Tenemos el Apple Campus, el corporativo de Uber, el corporativo Google, ¿qué representan eso? ¿De dónde viene la idea del espacio de trabajo? ¿Cómo ha evolucionado el espacio de trabajo? Una pequeña investigación para eso. Desde estar encerrados, no tener luz artificial, a estar abiertos, pero luego hay mucho ruido, temas acústicos. Y cada una de estas investigacioncitas de todos estos temitas se vuelven unas barajitas, ¿sí? Y ahí empieza el tema de la intuición. Y la intuición es muy difícil de explicar porque se va generando con... la intuición es un músculo. Tú vas al gimnasio y empiezas a fortalecer tus músculos, y entre más lo usas, más te regresa tu músculo. Hay que estarlo rompiendo el tejido del músculo para que se genere más fuerte, ¿no? Entonces, yo veo eso como el proceso de los concursos. Cada vez que pierdes uno, pues ya se generó una hebra más de ese músculo, ¿no? O sea, es más fuerte. Pero entonces tu intuición te va a ir diciendo cuáles de estos consideraciones de temas o problemas o posibles oportunidades puede tener campo a un concepto que valga la pena, un buen concepto, una buena idea, algo interesante, que reúna todas las consideraciones que necesita arquitectura. Costo, tiempos, ser un espacio innovador, ser un espacio funcional, un espacio que la gente se conecte, algo que represente algo nuevo en la profesión, que responda a los lineamientos de la municipalidad, etcétera, ¿no? Y esa intuición es difícil de explicar, pero se tiene que ir generando con la práctica, ¿no? Después viene todo el tema de cómo presentárselo claramente al cliente. Y el cliente, número uno, tienes que presentar de una manera austera seguridad, ¿no? No arrogancia, seguridad. O sea, no temblar cuando tú dices algo. Y también en eso es cuando tú no sabes algo, decir, no sabemos, pero lo investigamos. Y te reportamos el resultado de esta investigación. O creemos que tenemos una noción de que esto puede funcionar debido a esto y esto y esto. Siempre presentar la evidencia. Y cuando hay falta de evidencia, decir, no tenemos evidencia, pero lo buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, la casa en la escalera, al cliente no le interesaba en lo más mínimo que la casa flote. Entonces nunca le dijimos, oye, te vamos a hacer una casa que flote. No. Pero sí le dijimos, te vamos a hacer una casa que tiene doble altura en tu sala, y esa doble altura te va a permitir una entrada de luz natural para tu cocina, porque su cocina antigua, donde vivían antes, era siempre oscura, entonces a las 12 del mediodía tienes que tener una luz prendida. Entonces empieza a verse por ese lado. También, cómo se va a usar, cuánto va a costar, cuál va a ser el beneficio de este proyecto. Y una es la conversión que tenemos con nuestro cliente y otra es la conversión que tenemos internamente en la oficina y como arquitectos. Y son parte de la misma orquesta, ¿no? Pero son instrumentos diferentes los que se utilizan ahí. Y es muy importante saber hablar con tu cliente y no tratar a tu cliente como un arquitecto. Tus clientes no son arquitectos, no están ahí para aprender a ser arquitectos, no los trates como estudiantes, pero sí hay que enseñarlos. O sea, por ejemplo, me acuerdo perfectamente con uno de los primeros proyectos que hice en Hong Kong, fue para una familia hindú, que son sastres de tercera generación, que les ha ido muy bien. Les desarrollé su nueva sastrería deluxe de 300 metros, que en Hong Kong 300 metros es increíble cantidad de espacio, donde te reciben con cita privada y te traen tu champaña y te miden y demás. Y el señor estaba aferrado que quería mármol brillante, y habíamos conseguido unas piezas de mármol bellísimas, travertino, que eran mate, y no le quería yo aplicar el proceso de brillo. Me dice, es que el brillo es mucho más bonito. Y le dije, mire, señor Dazzoni, le explico. Y agarré una pieza de porcelanato brillante y la puse en el piso. Digo, ¿sabe por qué no podemos darle brillo al mármol? ¿Por qué? Porque eso es un pedazo de piso artificial porcelanato y brilla. Entonces se va a empezar a parecer a algo artificial cuando estamos usando lo natural. Pero eso no importa. ¿Se fijan las luces en el techo? ¿Qué pasa cuando el piso brilla?
como espejo se reflejan todas. Desde ahí en adelante, durante los 4 meses que duró el proyecto y la obra, no volvió a cuestionar nada el cliente. Puso su confianza en mí. Entonces, es una confianza a través de evidencia. Es decir, mira, déjame te explico, déjame te enseño. De una posición de querer explicar las cosas y el por qué. No una posición arrogante de que yo soy el que sabe todo. No, déjame te explico de dónde viene esto, ¿no? Y con evidencia siempre. Entonces, pues Liz, no sé si le hice justicia a tu pregunta que estuvo muy bien planteada con esos comentarios. El último no sé, quisiera decir que ya se me vino a la mente sobre la intuición. Hay un libro muy bonito de Saramago que se llama El viaje al elefante. Y al último del libro, ya que lo terminaste de leer, te cuenta Saramago cómo salió la idea. De nuevo, idea, concepto es la misma cosa, ¿no? Detrás de la historia del viaje al elefante. Y cuenta él que en alguna conferencia que él dio tenía un alumno que lo estaba turisteando por la ciudad a la que lo llevaron y llevándolo a comer y demás entre las conferencias, y que en algún lugar de la ciudad vio una placa donde decía que ahí se había quedado un elefante que había sido un regalo, y están en Europa. Y dice, oye, espérame, ¿cómo que un elefante regalo? Sí, pues que un sultán regaló un elefante a alguien acá en Viena. Y dice, ¿te das cuenta que hay una historia, hay un libro? O sea, olvídate de aquí, este lugar en donde está la placa es donde está el elefante. La historia ahí en verdad es cómo llega un elefante de la India a Viena. O sea, y entonces Saramago te empieza a contar cuántas personas necesitas para que este elefante sobreviva, porque necesitas toda la comida y todo el agua que necesita el elefante durante este camino, y luego estos pueblos en los que va cruzando el elefante, en los meses de travesía, pues a cierta gente el elefante era un ídolo, pero a otros era un demonio. Entonces ahí está la intuición del autor de algo que nadie había visto, decir, espérame, ahí hay algo, vamos a explorarlo. Y eso es lo que quiero que hagan cuando tienen todas estas barajitas de temas, ¿sí? De un proyecto, para decir, aquí está el proyecto, este es el concepto. Como por ejemplo con Kuljas, la cacerola de los 3 ingredientes, ¿no? El hot pot. Padrísimo, Olivia, muchas gracias. Oye, bueno, estamos conscientes de que el tema principal es el concepto, y vamos a regresar con otras preguntas relacionadas con ese asunto preciso. Pero si también si nos das libertad un poquitín de abordar otros temas, tenemos algunas preguntas muy específicas que quisiéramos conocer tu opinión, por ejemplo, y pedir tu consejo en algunos aspectos específicos. ¿Qué consejo le darías a un recién egresado que busca conseguir un trabajo o intenta la posibilidad de emprender por su cuenta en estos momentos en los que a lo mejor la economía del país no va tan pujante como quisiéramos, Viviano? Sí, qué buena pregunta. Como veíamos en la gráfica, cuando yo empiezo mi primer despacho, que se llamaba MX Arquitectos, pues se nos cayó la economía. Entonces, nunca es el mejor momento, por lo cual siempre es el buen momento, ¿no? Entonces, nunca vamos a estar en un momento que ahorita es el mejor momento para empezar un despacho de arquitectura. No. Entonces, yo siempre digo, hazlo, porque aunque te vaya mal, es un aprendizaje, es como una pequeña maestría, ¿sí? Pero hazlo si eso es lo que quieres hacer. Si tú estás seguro que tú quieres ser tu propio arquitecto, si ya sientes que estás preparado para tener tu propio despacho o preparada para tener tu propio despacho, adelante. El tema de adelante, y por favor identifica mentores que te guíen siempre. Los mentores son importantes y colaboren entre colegas y gente que conozcan y a pedalearle. Ahora, el lado de conseguir o buscar trabajo, pues es importante, para eso estudiamos, ¿no? Para poder después laborar. Y creo que es importante tener espacios, es decir, después de graduarte de licenciatura, tener un espacio de experiencia de trabajo laboral, para después, quizá después, si ustedes gustan hacer una maestría, únicamente están interesados en un tema relacionado a esa maestría. No lo hagan por protocolo. En verdad estén interesados en la maestría en la que se metan, específicamente en los temas, y investiguen muy bien bajo quiénes van a estar estudiando, ¿no? Cuando están aplicando, lo más importante es claramente el portafolio. Ahorita la economía es complicada en todo el mundo. Sin embargo, hay ventajas. Es decir, tú puedes trabajar en cualquier ciudad de México ahora si te están buscando a una persona con tu perfil, sin tener que estar en esa ciudad, ¿no? Porque vamos a estar todos en remoto. ¿Cuánto durará eso? No te puedo decir.
Les puedo decir que te contraten un despacho de diseño del estilo, por ejemplo, de OMA, es 50-50. 50% es suerte y el otro 50% es la calidad de tu portafolio que tenían. Y siempre les digo a mis alumnos que recuerden que, porque a mí me tocaba revisar portafolios de aplicantes a OMA, los portafolios los van a ver de dos maneras. Una es así, en 5 segundos, y si llamaste la atención, te ponen en un montón, y si no, fuera. Y luego hay una segunda lectura, que ya es detalle. Entonces, organicen muy bien sus portafolios para la óptica de esos dos tipos de lecturas. Gracias de nuevo, Viviano. Esa pregunta nos la hizo Vero Vargas, se lo agradecemos. Y paso a otra pregunta que nos están haciendo, Viviano. Si fueras tan amable de comentarnos. Esta pregunta nos la hace Marlet Maya, y tiene que ver también con lo que has comentado, pero a lo mejor nos convendría que lo especificaras un poquitín. En el análisis del contexto que tú haces, ¿qué importancia tienen los reglamentos de construcción y los códigos urbanos? ¿Qué tanto condicionan tu creatividad? ¿Qué tanto condicionan o conducen la generación de tus conceptos? Las reglas de municipalidad es la responsabilidad número 1 del arquitecto de conocer, entender y alinearse a. Podemos tener opiniones contrarias, es decir, es típico, por ejemplo, en proyectos comerciales, acá, no lo sé cómo sea en Querétaro, la exigencia que nos dan de cajones de estacionamiento. ¿Por qué? Porque en la academia arquitectónica, digamos, hablamos de que queremos que la gente camine más y se desplacen menos en autos. Entonces, de alguna manera tenemos que ir generando la conversación para ir moldeando los reglamentos a lo que pensamos que generan mejores ciudades y mejores proyectos. Sin embargo, no podemos infringir la ley, claramente, ¿verdad? Para eso está el reglamento. Pero la gente que establece el reglamento son arquitectos en desarrollo urbano y en el municipio. O sea, hay que tener la conversación con ellos, con decir, oye, el nuevo reglamento está mal por esto y esto y esto. Ahora, fuera de eso, la clave de una composición, háblese de una composición en planta arquitectónica, una composición de una obra de arte, una pintura, una composición de una pieza de música, es establecer reglas y luego romperlas. Yo no digo que rompamos las reglas de municipio, pero, por ejemplo, el edificio Farmacias del Ahorro tiene en su diseño contemplado que el basamento del nivel 00, que es un nivel que está mitad fuera y mitad dentro del terreno, es decir, parte subterráneo, parte no, tenga una segunda vida como posibles locales comerciales. El reglamento lo permite a nivel programa, pero no nos lo permite por los cajones. Pero nosotros vemos que la conversación de aquí a 10, 15 años va a evolucionar en el que el municipio no va a pedir tantos cajones de estacionamiento, ¿sí? Porque ahorita tenemos edificios que son 50% estacionamiento, 50% edificio, y es una locura, porque no estás generando que la gente tome transporte público y que la gente camine si tiene. Aquí en Monterrey, y yo lo he hecho, de repente para ir al Oxxo, agarramos el carro para 2 cuadras, y es una locura, ¿sí? Pero eso también es porque nuestras banquetas y nuestras calles no nos lo permiten o no nos facilitan, ¿sí? Entonces, doblar las reglas, romper las reglas y nunca infringir la ley, claramente, pero también recuerden que las reglas son buenas, porque cuando nos dan un proyecto de diseño donde no hay ninguna consideración, no hay ninguna regla, estás diseñando en el desierto con todo el presupuesto del mundo, nos damos cuenta que es bien difícil encontrar una idea de dónde pescarnos, como que necesitamos estos ciertos, en inglés la palabra es constraints, ahorita se me fue la palabra en español, para de ahí pescarnos y resolver problemas o generar oportunidades. Bueno, pero no estamos concluyendo entonces que debemos tender a romper las reglas, sino más bien a establecer una conversación con las autoridades, eventualmente, ¿verdad, Viviano? No, claro. O sea, no nos estás llamando a la rebelión. No. Es broma, Viviano. Ok, ya, sí, claro. Pero la siguiente pregunta, te tengo que pedir autorización para hacerla, porque puede ser un poquito comprometedora, porque nos pregunta Cristi García que si nos puedes compartir, según tú,
¿cuáles son tus principales debilidades y fortalezas como arquitecto, Viviano? Yo creo que me siento más cómodo con debilidades. Es una buena pregunta y tendría que pensarlo. Como debilidad, yo creo que todos tenemos este tema de autoestima y de ego, que creo que es debilidad de muchos, pero hablo por mí. Y es una batalla constante. Y fíjense, como alumno de arquitectura, como cuando fui estudiante, como recién egresado y como arquitecto con su propio despacho, en esos tres ámbitos vives estas como que sube y bajas, como si fuera una montaña rusa, ¿no? De cuando las cosas van súper bien, estás emocionadísimo, y cuando las cosas van de picada, estás, pero sientes que te quieres retirar de la profesión, cerrar el negocio e irte a vivir a la montaña o un lago donde nadie te encuentre, ¿no? Entonces, esa es una debilidad en la cual hay una compensación en la que yo hago que quizá es un problema mío, entonces no emocionarme por nada, ¿sí? O sea, hasta que el proyecto no esté terminado y con la gente allá adentro, hazte cuenta que mi mente no me puedo emocionar de nada. O sea, no, cero. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo como que este callo mental de tantas disatisfacciones previas que quedas un poquito dañado. Entonces, ya no te quieres emocionar por nada. Es que, mira, no, mañana viene una catástrofe económica, mañana viene una pandemia y no sabes qué puede pasar. Pero eso es para protegerte, ¿no? Y quizás es una sobrecompensación que no sé si a muchos les suene, pero para mí es una cosa que es a diario, ¿no? Estarte protegiendo de estas posibles emociones que pueden ser o muy buenas o muy malas, tratando de mantener todo ecuánime, ¿no? De acuerdo, gracias, gracias, Viviano. Eres modesto porque dijiste que querías hablar de tus debilidades y las fortalezas, pues con mucho superan esas pequeñas debilidades, pues nos las demostraste en tu conferencia, Viviano. O sea, entonces, otra de tus fortalezas es ser modesto. Bueno, si contestara esa pregunta, pecaría de no ser modesto. Entonces, la dejo a criterio de ustedes. Ok, no, pues qué gusto. Oye, otra pregunta. Diego Tonatiu nos pregunta, que al haber trabajado tú en China y en México, debes de haberte vuelto muy sensible a las diferencias culturales, sociales, económicas. ¿Nos podrías comentar un poquitín de esas diferencias y cómo has aprendido a adaptarte a cada uno de esos contextos? Claro, y creo que también ahí es otra debilidad porque de repente puedo ser muy crítico de mí mismo y entonces aplico la misma crítica para todo el mundo y entonces quiero que todo el mundo esté a la altura. Claro, o sea, el haber vivido en tantos lugares, porque agregamos Holanda, que es un contexto también súper diferente, Chile y Barcelona, que aunque son, bueno, Santiago y Barcelona, que aunque son contextos que hablan español y un poquito más asemejados a México en un nivel, pues Holanda y Hong Kong son radicalmente diferentes. Holanda fue un aprendizaje el tema de la bicicleta y cómo la bicicleta se vuelve y el carril de bicicletas en esa ciudad, en Ámsterdam y en la mayoría de las holandesas, se vuelve un espacio donde todas las clases sociales al último van arriba de una bicicleta. Entonces, a todo el mundo le importa que estén bien esas ciclopistas, esos carriles y que estén bien cuidados y que la gente lo respete, desde el presidente, alcalde, hasta cualquier parte de las divisiones socioeconómicas, ¿no? Entonces, eso se me hizo una cosa increíble y obviamente tiene una ventaja que es completamente plana Ámsterdam, ¿no? Pero el libro de MBRDV, de Vinnie Maas, de La ciudad de 5 minutos, que te identifica diferentes ciudades del mundo desde un punto hasta donde puedes llegar en 5 minutos caminando, en bicicleta o en transporte público, y te dice, esta es tu esfera de movimiento de interés, se me hace fantástico. A los holandeses les aprendí de eso, les aprendí también de la austeridad. Es gente que no le gusta el lujo en lo más mínimo. En Asia es otra historia, ahí el lujo es de repente desmesurado. Hablo de que, por ejemplo, en una cena con clientes, el cliente va a pedir todo el menú del restaurante nada más para demostrar que ahí es como el cuerno de la abundancia, ¿no? Aunque se desperdicie toda la comida. Entonces, es algo que a mí, de una cultura
que vengo y yo no empata, ¿sí? El idioma y las diferentes transcripciones que puede tener el idioma también fue una cosa muy interesante, pero Hong Kong en específico, el tema de la densidad fue una cosa que aprendí muchísimo, o sea, porque ahí la vivienda mínima, estás hablando de 29 metros cuadrados, un departamento, un estudio, 28 metros cuadrados, y dentro de eso el diseño interior hace maravillas y se hacen espacios muy funcionales. Entonces, a nivel diseño, a nivel cultural, vas aprendiendo muchas cosas. Chile, que yo los considero que son como los suizos latinoamericanos, una arquitectura súper pura, súper precisa, gente muy metida en la profesión de una manera muy seria. Claramente, igual que en México, creo que en Chile el modernismo está muy presente, o sea, toda la teoría de los 20s, como que toma mucho esfuerzo hacer un rompimiento del modernismo y entrar a cosas más contemporáneas, pero tiene una calidad increíble. La mano de obra en Hong Kong es rapidísima, empieza a haber deficiencias contra la mano de obra que tenemos acá, pero acá hay una artesanía increíble que allá quizá no hay. Y una cosa para mí que fue súper interesante es que por más que tratara de comunicarme, lo mejor que había en las obras en Hong Kong era con un lápiz de obra en el muro, empezar a sketcharle al maestro qué es lo que querías. Y era un reto interesante. Y eso me acuerdo perfectamente que, pues, con un trabajador en Hong Kong y un trabajador aquí en México, no importaba si era español o no, es el croquis, ¿no? Que es súper importante. Otra vez, muchas gracias, Viviano. Me indican que todavía tenemos chance de 3 preguntas. Si estás de acuerdo, voy a tomar 2. Voy a 2 que vienen de nuestra audiencia y me voy a dar la libertad, el permiso de hacerte una pregunta de mi parte, si no tienes inconveniente. Y voy a juntar un par de ellas que vienen de nuestra audiencia. Muy interesada la audiencia, muy buena convocatoria, Viviano, te lo agradecemos de nuevo. Me gusta. Y voy a juntar estas 2 preguntas que tienen otra vez que ver con la generación del concepto. Nos pregunta Milo Cisneros y Leo Rodríguez, otra vez respecto a las fuentes de inspiración, respecto al proceso para generar los conceptos, y quisiera, que ya lo respondiste muy atinadamente, pero quisiera que nos enfatizaras un poquitín, que lo mencionaste, pero a lo mejor no vimos con claridad la relación de la teoría. Mencionaste a Alberti, y bueno, y yo sé que conozco tu artículo sobre Bernini y Borromini, pero ¿cuál es el rol de la teoría en el momento de la generación del concepto? ¿Sirve o no sirve? ¿Tenemos que estar leyendo teoría? ¿Tenemos que estar leyendo small, medium, large and extra large? ¿O tenemos que estar simplemente yendo al sitio, platicando con nuestros clientes? ¿Cuál es el rol de la teoría en la generación de los conceptos, Viviano? Sí, es una pregunta complicada de responder porque depende cuál es tu dirección. Mi dirección, para mí, yo veo igual de importante el trabajo que hago en mi oficina como el trabajo que hago como maestro, ¿no? En verdad es 50-50. De hecho, tuve una discusión con una catedrática de Harvard que se enojó conmigo porque me decía, no, o eres académico o eres practicante, no puedes ser los dos. Le dije, no, pues estás mal, perdóname. Entonces, porque la conversación que yo tengo con alumnos cuando estamos viendo su proyecto de diseño es idéntica a la conversación que tengo con mi equipo aquí en la oficina cuando estamos haciendo un proyecto en la oficina. Las consideraciones, las recomendaciones, los procesos son idénticos. Quizá me estoy llevando lo que hago en la oficina al lado de clases, puede ser, y por eso es que es igual, pero lo encuentro súper importante. El otro día entrevisté al arquitecto Juan Palomar de Guadalajara, que ahí hago un pequeño inciso. Tenemos un podcast que empezamos un maestro y yo porque fue sugerencia de nuestros alumnos cuando cayó la pandemia. Y hablamos de Luis Barragán en un episodio y dijimos, oye, tenemos muchas preguntas de Barragán, ¿a quién podemos entrevistar? Entrevistamos al arquitecto Palomar. Y nos decía que cuando ellos se le acercaban a Luis y querían hablar de arquitectura, después de un tiempo Luis les decía, miren, ya no hablemos de arquitectura, es súper aburrido todas las teorías de arquitectura. Porque era un ser el que intuía todo lo alrededor en temas plásticos y en temas emotivos, y no se metía a la disección académica de que, fíjate, es que esto viene de
cuando vivía acá, pero leí esto y entonces de aquí sale esta teoría y yo estaba en contra de la teoría del modernismo, por lo tanto planteé mi teoría de la arquitectura emocional. O sea, no es tan calculador, porque él estaba metido en la práctica. Sin embargo, una persona que está metida en la academia, en enseñar arquitectura de un punto académico, pues todas estas consideraciones de teorizar, analizar, encontrar nexos entre X escrito y X escrito y hacer líneas de tiempo, para mí es súper interesante, no se me hace aburrido en lo más mínimo. Y quizá alguien te diga, ¿sabes qué? Eso no sirve de nada, el último es ladrillos, concreto y se acabó. Y Peter Zumthor no le importa la teoría, Peter Zumthor te va a hablar de cómo olía la chapa de metal mojada de la entrada de casa de sus papás cuando llovía en Suiza, ¿no? Y quería entonces replicar eso en sus proyectos. Entonces, a diferentes personas le van a interesar las cosas de diferente manera. Lo de Alberti y lo de Bernini Borromini es una pasión e interés mía. De repente, estaba un día caminando en una tienda esta americana de libros, donde normalmente en la sección de arquitectura te topas libros como, por ejemplo, La Casa de los Famosos, y parece más como libros de recetas de comida, de platillos, que de verdad de arquitectura o catálogos de arquitectura. Y ahí me topé con un libro que se llama Bernini y Borromini y la rivalidad que transformó Roma. Y a mí me habían explicado de Bernini y Borromini en mi licenciatura, pero nadie me explicó la novela que hay detrás de estos dos personajes. Y fue tanto el interés a después encontrar más libros para aprender más de la historia detrás, o sea, tras bambalinas, y ya que el Escarbas está muy documentada. Fue al punto que dije, ok, voy a armar un viaje para ir a ver punto por punto que lo que he estado aprendiendo y verlo de nuevo, porque la foto nunca le hace justicia, ¿no? Y empecé a hablar con italianos que saben del tema, al punto que entonces, después de esos viajes, empecé yo a llevar alumnos. Entonces, de manera gratuita, si tú querías venir conmigo, yo cada 2 años voy a la Bienal de Venecia, entonces hago una parada en Roma de 2 días y llevo alumnos desde las primeras esculturas y los primeros proyectos de Bernini y Borromini. Cronológicamente, 2 días, caminamos algo así como 20 kilómetros en los 2 días, hasta las tumbas de los 2 arquitectos. Y es una película, es una increíble historia. Y luego vamos a la Bienal de Venecia. Entonces, de repente, tus intereses generan otras cosas. Ahí, ¿cuál es la paga? La paga de ese tipo de cosas es que estás pasando esta emoción y este interés a los alumnos, que les va a servir en su vida después. Que si tenemos que conocer teorías de lo que cuenta del globo cautivo, por ejemplo, Koolhaas y demás, no tenemos que conocer. Habrá gente que tiene esa intuición de una manera nativa. Louis Kahn te decía que no leyó un solo libro, pero ahí los tiene todos y los ojeaba, ¿no? Y de ahí salía su interés por los castillos en Escocia y demás. Entonces, ahora sí que para diferentes seres, diferentes cosas. Sin embargo, creo que son igual de interesantes el lado de la práctica como el lado teórico. Oye, Viviano, te había dicho que iban a hacer 3 preguntas, pero tengo que agregar una más, pero son breves, si todavía podemos abusar de tu tiempo. Las que gusten. Muchas gracias. Y bueno, y esto va a dar pie como para que vengas para que sí vengas presencialmente el próximo cuatrimestre acá y que podamos continuar con esta plática. Pero fíjate que David Barajas estudia diseño gráfico. Y te pregunta sobre la relevancia que puede tener el diseño gráfico en tu proceso de generación de conceptos y de ideas o en tu manera de construir gráficamente el proyecto antes de llevarlo a la obra, Viviano. El diseño gráfico. Es importantísimo. O sea, y pienso que el lado de diseño gráfico se le ha dado muy poco respeto dentro de la arquitectura. No me refiero como diseño gráfico como una profesión independiente, sino me refiero el rol del diseño gráfico dentro de la arquitectura se le ha respetado muy poco históricamente. Se le ha relegado a la habilidad de hacer dibujos, que es muy importante, pero el dibujo, voy a explicar esto de otra manera. Ese primer ejercicio que yo le doy a mis alumnos, donde empezamos la clase y les digo, bueno, el primer ejercicio va a ser ver una película y hacer un diagrama que explique la película o algo de la película. No tienen ni idea por qué están haciendo eso. Se van súper contentos porque dicen, bueno, bruto, este fin de semana tengo que ver una película. Y les pongo películas que considero que tienen un valor de cineasta muy bueno, ¿no? Entonces, antes hacía las de Nolan y las de Tarantino, ahora estoy con las de Iñárritu. Vienen muy contentos, presentan su diagrama. Aparte de que a mí me sirve para ver en qué nivel están de desarrollo gráfico en manejar
ilustrador o hacerlo con la mano, porque la técnica es libre, veo su habilidad de contar historias, ¿no? A través de un dibujo. Y al último, que todos presentaron sus secuencias de cómo funciona Amores Perros o un dato interesante en Interstellar o una cosa así, les digo, oigan, ¿saben por qué les puse este ejercicio? Y nadie se paró a pensar el por qué el ejercicio, simplemente lo hicieron porque resultaba como un ejercicio interesante. Les digo, como arquitectas y arquitectos, ustedes lo único que tienen que hacer es tomar una idea súper compleja en su cabeza, como estas películas, porque por ejemplo hemos analizado Memento, que es una película de Nolan complicadísima, contada al revés, en secuencias y en blanco y negro y de color y demás. Una persona que pierde la habilidad de hacer memoria de corto plazo. Tomar una idea súper compleja como una de estas películas en tu cabeza y plasmarla en un dibujo para que dos personas entiendan ese dibujo, tu cliente y la persona que lo va a construir. Eso es comunicación de una idea. El dibujo es una herramienta para comunicar una idea. Y si no puedes comunicar la idea, ya no estamos hablando de si la idea es buena, si existe, si es mala o no. Si tú no tienes la habilidad de comunicar esa idea, no vas a poder construir nada. Si eres muy bueno para comunicar tus ideas a través de dibujo, te va a ir muy bien, sean buenas o malas tus ideas, ¿verdad? Pero esas ideas se van a materializar y vas a convencer a la gente porque te van a poder entender, ¿sí? Entonces, a ese nivel, el diseño gráfico, estamos comunicando todos los días en Instagram, en redes sociales, en nuestros diagramas. Por eso les muestro estas axonometrías de la ciudad ficticia con mis alumnos y estos diagramas de las películas, porque eso es ejercitarte a comunicar historias a través de un solo dibujo. Gracias, Guillermo. Esta pregunta es muy breve y después una implica un poquito más de debate y ya con eso terminamos. A través de tu presentación vimos que consideras muy importante el participar en concursos, ¿cierto? 100%. O sea, Francisco Álvarez insiste en que a través de tu trayectoria profesional vemos, o sea, nos estás recomendando que continuamente estemos entrando a concursos como estudiantes y como profesionales de la arquitectura, ¿cierto? 100%. Ahora, hay todo un tema que podemos discutir de cómo se debe plantear correctamente y profesionalmente un concurso, pero el concurso bien planteado es una cosa que es la realidad de todo profesionista en la arquitectura y es algo que debemos de empezar entre antes mejor. Y yo sé que como estudiante tenemos mucho tiempo desarrollando nuestros proyectos y diferentes tareas de los cursos y hacer encima de eso un concurso resulta complicado, pero es una herramienta de aprendizaje increíble. Ok, gracias. Terminamos con lo siguiente, Viviano, y esto espero que dé pie para vernos en otra ocasión y que si lo estimas pertinente pueda fomentar cierto debate y te lo planteo simplemente así. Platicamos sobre la importancia del concepto y lo desglosaste, nos lo mostraste en la práctica de una manera maravillosa. Si el nombre de una oficina profesional, el nombre que la firma le da a su propia práctica profesional, también nos revela mucho de la esencia de su práctica. En tu caso, al haber usado la palabra mass operations, y esto es lo que espero que te dé pie y que te queden ganas de en otra ocasión platicarlo sobre esto. Si es mass operations, e insisto, esto daría pie a un debate posterior. Pero ahorita nada más con que nos digas así muy brevemente de cuál sería tu respuesta inicial. Según lo que yo vi, y esta es la pregunta personal a la que yo me estoy autodando la libertad de hacértela, yo vi muy diluida la masa en tu obra. La vi diluida a través de grandes superficies acristaladas y también vi cierto lenguaje neoplasticista, más que Luican, en el que uno identifica la masa como elemento predominante. Yo vi cierto lenguaje neoplasticista en el sentido de enfatizar, por ejemplo, en varios de tus proyectos, la viñeta de acero, los diferentes layers, los diferentes planos. O sea, parecería más bien un lenguaje de planos, de layers, más que de masas, Viviano. Bueno, tenemos un par de minutos para que nos comentes algo sobre esto, pero insistiendo en que esto nos debería de dar pie para platicarlo más adelante en otra ocasión, agradeciéndote obviamente todo el tiempo que hoy nos has dado. Claro, no, yo agradezco el interés de que haya una segunda ronda y me encantaría, y no hay nada que más me guste que también un debate, entonces bienvenido a toda la discusión de ideas.
un preámbulo a esta respuesta sería, existe una trayectoria, y aquí no voy a decir ni que sí ni que no lo puedo decir que confirmar o negar, como dicen los abogados. Existe una trayectoria de gente que ha salido de OMA, el cual el nombre que le ponen a su oficina tiene que ver algo con OMA. Por ejemplo, Prince Joshua Ramos en Nueva York se llama Rex, que es REM tachado. Work, W-O-R-K, en Nueva York también. Tú pensarías que es work porque le mete mucho trabajo a su obra, ¿no? Work en inglés, trabajo. Pero es without Rem Koolhaas, ¿sí? Y hay otros más que les puedo decir. Entonces, yo no voy a confirmar y negar que si tú agarras las siglas de Mass Operations y le agregas Architects, podría ser OMA al revés. Es una lectura. No. Una cosa que me enseñó Felipe Asadi, que es un gran maestro, mentor y amigo mío, fue que o tu obra es en masa o es en plano, como bien acabas de mencionar. Y es muy difícil mezclar en un solo proyecto masas y planos. Puedes de repente acristalar una parte para poner una masa por encima y hacer más pesada esa masa. Claramente, masa tiene que ver con el peso, como el movimiento, digamos, modernista, lo brutalista, que hace esta especie de espacio súper pesado y luego trata de levantarlo, ¿no? Hacer algo súper pesado que parece que es súper ligero, que es una contradicción. El de Style a mí me encanta y Mondrian, para mí yo me puedo quedar viendo una hora Mondrian. No sé si los piensa tal cual, masa como el tema brutalista, sino masa es porque era el nombre de la materia, entonces, pero Matter Operations sonaba muy extraño, entonces Mass Operations me sonó bien. Sin embargo, yo nunca me voy a limitar en un proyecto a nada más escoger masa. Si quizá para un concepto o un específico proyecto en especial, el resultado es hablar de planos o planos seriados o superficies. Entonces no me limito una a la otra por el nombre, pero sí al tema de que materia manipulada por pasos, cualquiera de mis proyectos, quisiera yo pensar que seguimos esa línea. Muchas gracias de nuevo, Viviano. Paso los micrófonos para hacer el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias por mi parte y por parte de todos los que nos mandaron preguntas y que fuiste tan gentil de contestar. Gracias, Viviano. Encantado. Muchas gracias a ti, Luis, y a todo el equipo. Arquitecto Viviano Villarreal, te agradecemos haber compartido con nosotros esta mañana toda tu experiencia, tu camino por la arquitectura. Antes de despedirnos, arquitecto, ¿quieres agregar algo más? No, pues de nuevo, agradezco todo el trabajo que están poniendo ustedes en este tipo de transmisiones. Sé que es complejo y difícil. Agradezco de nuevo la invitación. Todo esto, espero que todos los alumnos lo valoren, el trabajo que están poniendo ustedes. Encantado de volver a participar con ustedes cuando sea posible y ojalá, yo estuve en octubre el año pasado en Querétaro, ojalá pronto los pueda volver a visitar a su ciudad y conocer su campus. Invitar a los alumnos que nos pueden seguir en nuestras redes. Tenemos el podcast que nada más tienen que buscar Arc y Filosofía en YouTube y les van a aparecer todos los episodios. Temas académicos en Cátedra Más y la oficina Mass Operations. Muchas gracias, arquitecto. Maestra Victoria, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Viviano. La Universidad Cuauhtémoc agradece tu conferencia, es una excelente conferencia y te invitamos en cuanto a la disponibilidad de tu tiempo y la situación nos los permita que nos puedas visitar y puedas trabajar con nosotros, ya sea en una conferencia. Comentaba Satiel que falta una segunda parte a esta conferencia. Sí, seguramente falta una segunda parte a esta conferencia y en algunas otras actividades. Nos gustaría que pudieras participar con nosotros. Dejamos pues la invitación abierta cuando tu disponibilidad y la situación lo permita. Muchas gracias. Claro, maestro, si hay una oportunidad en el momento de un taller o algo así similar, me encantaría tener un contacto más cercano con sus alumnos. Claramente ahora por videoconferencia como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Muchas gracias, claro que sí. Maestro Luis Fernando, muchas gracias. Al contrario, Luis Ángel, a sus órdenes. Gracias, Viviano.
A ustedes, hasta luego, que tengan un buen día. Feliz día de la arquitecta y el arquitecto. Felicidades, claro. Gracias. Gracias. A nombre de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro y de la Dirección del Departamento de Arquitectura y Diseño, agradecemos la participación del arquitecto Viviano Villarreal Buarón para celebrar hoy el Día del Arquitecto. Agradecemos también al Departamento de Marketing de la Universidad, que siempre nos apoya durante estas transmisiones en vivo. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron durante esta mañana. Yo soy Luis González. Felicidades a todos y a todos los arquitectos. Muy buen día.